La reflexión de hoy la he titulado La maldita seducción. Cuando quieras vender o venderte, hay quienes utilizan mucho la seducción. Suelen ser personas egoístas que engañan a los demás. ¿Por qué es eso? Engañar. Todo viene en razón de los intereses del seductor o seductora. Una persona de ese tipo decide lo que le interesa y pone en marcha el proceso de la seducción. Porque se trata de un proceso, aunque puede que algunas veces el interés sobre lo que quiere poseer de la otra persona les hace ir tan ciegos que en algunos casos son inconscientes de que están seduciendo o van a seducir. Primero veremos la seducción indirecta. Imagina que alguien, hombre o mujer, da igual, atisba en el horizonte una cosa que le interesa de la otra persona. Dinero, posesiones, sexo, influencias sobre los demás, celos de un hermano, por ejemplo. Hay alguna cosa que le interesa del otro y hace planes de seducción para atraerse a su lado a las personas que rodean al que va a seducir. Los demás no vienen a darse cuenta. Lo único que ven es que el hermano seductor es muy amable con ellos y que este es su amigo hasta el fin incondicionalmente. Se lo ha hecho creer. Las personas que rodean al seducido siempre dirán que el seductor nunca les ha hecho daño a ellos, aunque vean que éste utiliza malas artes para con el otro hermano que a corto o largo plazo será seducido. Es en este caso cuando se produce la seducción indirecta. Atraer hacia ti a otra gente para aprovecharte de ello en detrimento de una persona que a la larga acabará aprovechándose de ella. Puedes imaginar que al hermano seductor lo único que le interesa son los bienes económicos del otro, o quizás la posición, o simplemente que tiene celos de él. Y como resulta que entre humanos no hay versión objetiva de nada, también podríamos decir que la verdad es relativa. Pues entonces utilizará su verdad para distorsionarla, haciéndosela ver al otro como la única verdad posible, subrayando lo bueno que es él y lo malo que es el otro. Luego veremos la directa. Imagina una mujer que la depresión o el alcoholismo se han anclado en ella. Solo mira sus intereses a corto plazo, no ve nada más. Que tiene un nieto cerca de ella, que a su hija la puede dañar. Pues como ella vive sola, será mejor atraer hacia sí al nieto, que al final lo acabará necesitando. Él se encargará de cuidarla para la vejez, que tampoco está tan lejos. Y es entonces cuando seduce al nieto hablándole mal de su madre. Al ser depresiva y alcohólica, es muy amiga del nieto y le dora la píldora todo lo que puede. Ella lo quiere mucho y su madre es una mala madre. Ella no tiene ninguna cosa que hace mal, claro, mientras que la madre, desde que nació, lo hace todo mal. La manipulación es su aliada. ¡Qué poca humanidad! Suelen ser personas que están atiborradas de avaricia. El mundo es de quien lo quiera tomar. Y entonces no reniegan de cualquier mala arte que pudieran poner por en medio para conseguir sus deseos. Todos son intereses que van acaparando para sí, y cualquier cosa que les enriquezca, bienvenida sea. Lo tienen casi todo: dinero, propiedades, admiración de los inconscientes, etcétera, etcétera. Pero aún quieren más. La envidia les lleva al odio, y al desastre personal. Pobres, aunque endiabladas personas, que han creado un mundo ficticio en el cual viven, aunque siempre acabarán haciendo mal a los demás.
Ojalá tengas suerte y no te encuentres con personas así. Y si acaso eres una de ellas, que sepas que te hemos estado viendo venir. Por lo tanto, cuanto más lejos estés, mejor. Que conste que en las relaciones humanas no hay ningún santo, pero los seductores, avariciosos, engañosos y otras calañas de este tipo, qué cerca están de lo demoníaco. Engañarse a sí mismo y acabar engañando a los demás, dos cosas que acabarán pasando factura en su vida.